Pues vamos a ir culminando el libro de Amós. Hasta ahora todo lo que hemos visto de Amós, pues quizá alguno diga es más de lo mismo. Quizá alguno pues diga, oye, esto me suena mucho a los otros profetas que estuvimos viendo. Y sí, es muy similar por la sencilla razón que estos profetas estaban hablando y estaban llamando la atención al pueblo por los pecados que estaban cometiendo, ¿no? Y generalmente los pecados que cometían, las áreas principales, por decirlo de alguna manera, la área principal era el tema de la idolatría. Entonces, pues los mensajes son muy parecidos, pero obviamente pues vamos viendo en el contexto de cada uno de ellos qué es lo que está pasando. Hasta ahora lo que hemos visto a través del libro de Amós es que Amós era un pueblo, Israel era un pueblo que se había apartado de Dios. Más o menos decíamos que era poco antes del exilio. Entonces estamos hablando de que aproximadamente 40 años antes del exilio. Y estaban viviendo con prosperidad. Estaban viviendo cómodamente, ¿no? Y este libro también cabe recordar que es anterior a Oseas. Que Oseas también predica en el mismo lugar. Vimos que Amós era un pastor de la tribu de Tecoa en Judá, y Dios lo manda ir a Israel. Y vimos la semana pasada que hay el profeta Amasías le dice básicamente: déjanos en paz y vuélvete. Y veíamos pues que muchas veces ante la denuncia del pecado, nuestra reacción no suele ser la más correcta, sino que buscamos esquivar. Así que esa actitud que tenía Amasías era la misma actitud que tenía en general el resto del pueblo. Lo que vimos la semana pasada fueron 3 visiones. A través de esas 3 visiones, especialmente las 2 primeras eran visiones donde Amós intercede por el Señor, y la intercesión de Amós conlleva a que Dios retenga el juicio. Pero ya en la última, pues cuando evalúa la plomada, cuando evalúa a través de la plomada, pues ya básicamente habla acerca del juicio. Amós capítulo 8 es otra visión que da la última visión en Amós capítulo 9. Pero vamos a ver que hay cosas que nosotros repetimos en relación a la denuncia que está haciendo Amós. Y algo que les he dicho y creo que debemos de insistir es que debemos de dejar de ver a los demás y debemos analizarnos a nosotros mismos. Porque es muy fácil decir: es que fulanito mira cómo está, zutanito mira qué hace, mira el otro qué dice. Pero realmente la palabra de Dios es algo que nos debe de retar a nosotros. Y eso es porque vivimos un cristianismo
sin mucho compromiso. Cuando empezamos a apuntar hacia los demás, cuando empezamos a ver las culpas, los fallos de los demás y no nos preocupamos por lo que nosotros también hacemos mal, es porque básicamente estamos justificándonos el porqué de nuestras actitudes y de nuestras formas. Y entonces básicamente le estamos diciendo a Dios, mira Dios, soy como soy, hasta aquí. Mira Dios, he vivido este pasado, no, eso no se quita, eso sigue. Entonces no me pidas que cambie. Hasta aquí. Y eso, hermanos, es un cristianismo sin compromiso, que era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo un judaísmo sin compromiso. Muchas veces, como veíamos la semana pasada, a pesar de quizá de ser conscientes de que lo que estamos haciendo es pecado, como no vemos las consecuencias inmediatas del pecado, seguimos caminando por ese camino. Y hermanos, no tiene que ver solamente con fornicación, adulterio, esos son, pues, digamos, pecados visibles, donde mientras no me descubran no pasa nada. Pero hermanos, pasa lo mismo con la mentira. Pasa lo mismo con hacer negocios. Pasa lo mismo cuando digo cosas de otros hermanos. Como no me han dicho nada, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Hermanos, eso también nos lleva a que en la forma en que nosotros servimos en el ministerio, a veces se puede convertir en una forma de hacer las cosas, una forma práctica, pero que solo buscamos salir del atolladero, por decirlo de alguna manera, y ya. No importa cuál es nuestra actitud, no importa cuál es nuestro compromiso, cómo tratamos de fría y áspera a los demás. Hermanos, lo que vamos a ver hoy tiene justamente que ver con esa actitud, tiene que ver con ese compromiso, tiene que ver en cómo hacemos cada cosa, desde el trabajo hasta en la casa, hasta en la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud si buscamos honrar a Dios? Vamos a leer Amós capítulo 8. Dice así: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres en la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto. ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré en vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo,
y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Eran errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Así que lo que nos está hablando este capítulo 8 de Amós es que en medio de nuestro pensamiento propio acerca de Dios y en medio de nuestro pensamiento de cómo hacemos las cosas de mal, Dios un día decidirá poner fin al pecado. Y hermanos, eso va con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios está siendo misericordioso, pero un día llegará el momento en el cual nos pare y nos ponga y nos ajuste las cuentas, nos diga y nos juzgue en cómo estamos haciendo las cosas. Así que pensar que no hay consecuencias es pensar incorrectamente. Pensar que podemos vivir un cristianismo de domingo o de solamente de reuniones es no comprender quién es Dios. En primer lugar, Dios tiene paciencia en medio de nuestro pecado. Versos del 1 al 3 comienza diciendo, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Miren qué palabras más serias le está hablando al pueblo, pero digamos, son palabras igualmente serias para nosotros. Cuando está hablando de la fruta del canastillo de fruta de verano, la traducción un poquito más precisa es esa canastilla del final de temporada del verano que llega el otoño. Así que básicamente no es que está en medio de la temporada de verano, sino que están en ese cambio de temporada. Con lo cual lo que está diciendo es que Dios ha dicho hasta aquí. Es decir, aguantamos bien la primavera, aguantamos bien el verano, pero Israel viene en cambios. Ya esto que les estoy permitiendo es lo último. Y lo hace afirmando al final del verso 2 con no lo toleraré más. Y esa palabra, esa expresión de no lo toleraré más, es una expresión bastante dura. Porque la tolerancia tiene que ver con permitir algo, a pesar de que no hay conformidad con eso que está pasando. Cuando Dios dice no lo toleraré más, lo que le está diciendo al pueblo es, miren, hasta aquí yo lo he permitido, hasta aquí pues he sido paciente, he sido clemente, pero esto ya tiene fecha, ya tiene fin, esto va a terminar. Y hermanos, con nosotros como creyentes pasa lo mismo. Hermanos, pensar que Dios, un Dios santo,
que solamente nos ha podido recibir porque su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados, y en ese momento podemos acceder a su presencia, un Dios 3 veces santo. Pensar que podemos jugar con Él y con el pecado y hacer lo que queramos en nuestras vidas, desde cómo servimos en el ministerio, desde cómo tratamos a las personas, a los compañeros que nos rodean, cómo manejamos el carro, si es que tenemos carro, bicicleta, moto, y me salto todos los semáforos y no doy paso a los peatones, y me dice que el límite de velocidad es tanto y a mí no me importa, y que voy a la tienda y el vuelto no, si me dan mal no lo devuelvo, o como vamos a ver ahora, o sencillamente vendo un servicio, hago un trabajo, y por sacarle un poco más de plata, un poco más de dinero, le pongo un cemento peor, le pongo una pintura peor, etc. Y pensamos que eso no pasa nada. Y como no pasa nada, pareciera como que Dios pues o está dormido o no sé. Pero miren lo que dice, termina diciendo cuando está hablando de no lo toleraré más. El verso 3 dice: los cantores del templo gemirán en aquel día. Es decir, la liturgia se termina. Hasta aquí llega Israel. También dice: muchos serán los cuerpos muertos. Habrá muerte porque hay una guerra. Y en esa guerra morirán. Y habrá tantos que no van a poder atenderlos, no van a poder enterrarlos de la cantidad de muertos. Y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Hablando acerca del exilio. Hermanos, Dios les pone fecha. Porque su actitud, su forma de vivir, ese judaísmo, esa relación con Dios, estaba siendo permisiva y no les importaba. Y hermanos, creo que debemos considerar seriamente cómo estamos haciendo las cosas con el Señor. Hermanos, pensemos cuánto tiempo tenemos de comunión con Él, cuánto tiempo le buscamos en el día al Señor, cuánto tiempo oramos, pero no solamente por pedirle, sino por agradecer a Dios quién es Él, por agradecer a Dios lo que Él nos da, etc. Hermanos, Dios quiere y Dios tiene paciencia en medio de nuestro pecado, pero esa paciencia va a terminar un día. Continúa y recordemos la enseñanza que en medio de nuestro pensamiento acerca de la vida, un pensamiento sin compromiso, Dios decide cuándo poner fin al pecado. Versos 4 al 6 nos enseña que la situación nos lleva a padecer dolor. Es decir, está hablando no de dolor porque me pellizqué el brazo, sino está hablando de dolor porque estamos llevando la situación y estamos yendo en contra de nuestro propio prójimo. Miren cómo habla el verso 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo? Miren qué listado acerca del engaño y ese dolor que van a llevar que les lleva a padecer por ese
engaño contra el prójimo y sus necesidades. Por un lado está hablando de que los ricos se están aprovechando de los necesitados. 2, dice achicaremos la medida, es decir, yo digo que esto es 1 libra, pero le vendo media libra al mismo precio. Subiremos el precio, ¿no? Creo que estamos en un punto en estos momentos que estaremos de acuerdo, ¿no? Que los precios han ido para arriba, pero ella y está hablando de una subida de precios injustificada, simplemente porque hay necesidad y van a tener que comprar. Y falsearemos con engaño la balanza, es decir, cambiaremos la medida. ¿Para qué? Para comprar los pobres por dinero, es decir, nos vamos a aprovechar de ellos. Y entonces los vamos a amarrar a esos pobres. Es decir, ya no hay un pensamiento hacia los demás de cuidado, ya no hay un pensamiento de preocupación, sino que hacemos las cosas buscando nuestro propio interés. Así que, hermanos, hablábamos de vivir un cristianismo sin compromiso, y el problema de no tener el compromiso, de no vivir con ese compromiso, es que empezamos a hacer las cosas pensando en nosotros y no pensando en darle la gloria a Dios. Quizá alguno diga, no, pero yo no me dedico a falsear. Pero pensemos en cuando hemos visto una necesidad, cómo hemos actuado. Cuando hemos visto a alguien que tenía problemas, ¿lo hemos dejado de lado? ¿O hemos estado allí para apoyarlo? Cuando hemos visto problemas, rápidamente hemos dejado nuestras cosas para ayudar a los demás. Si se dan cuenta, aunque el texto está hablando acerca de hacer trampas en las cuestiones de las mediciones, pero lo que realmente está hablando de fondo es que hay unas personas que se están tratando de aprovechar de otras. Y la pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? Pues deberíamos pensarlo bien. Deberíamos considerar esta situación y analizarlo. Recordemos, Dios tiene paciencia en medio de nuestro pecado, pero seguir pecando nos va a llevar a sufrir, nos va a llevar a padecer, si estamos buscando nuestro propio beneficio. Miren, estaba viendo un documental y hablaba justamente pues de la inflación, ¿no? O sea, la subida que hemos tenido con la comida, que ha sido exagerada, 2,000 pesos la libra de papa, está como que bien carita, entre otras muchas. Pero básicamente lo que dice o lo que se están preguntando es si esa inflación que ha hecho subir los precios, y hermanos, no solamente ha sido a nivel de Colombia, es a nivel mundial, los precios están fuera de lugar, están muy altos, ¿no? Entonces dicen, ¿ha sido culpa de los gobiernos o ha sido culpa realmente de la situación? Pues hay algunos que opinan que los gobiernos, tratando de enriquecerse de forma más rápida, pues las políticas que han aplicado han empujado a esa subida de precios. ¿Por qué? Porque los gobiernos siguen y están buscando pues cómo tener más dinero, ¿no? Pero hermanos, eso lo vemos pues de forma general, ¿no? Eso es política, está muy por encima. Pero la pregunta es, ¿la consecuencia de esto me ha llevado a mí también a aprovecharme? ¿Me ha llevado a decir, mira, pues ya no puedo apoyar, ya no puedo ayudar? No, es que como están las cosas, pues hay que guardarse el dinerito. Ya no tenemos el deseo, ni las ganas, ni el recurso.
Creo que son preguntas que debemos de irlas manejando, las debemos ir pensando. Porque realmente lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos comprometamos con Él. Si nos comprometemos con Él, Él se compromete con nosotros. Y por último, en medio de ese pensamiento de vivir un cristianismo sin compromiso, pues Dios decide cuándo poner fin a ese pecado, porque finalmente Dios es el que juzgará. Versos 7 al 14. Pero vamos a irlos viendo poco a poco. Dios juzgará al final. No hay nada que vaya a quedar sin que Dios le dé la respuesta. Así que, hermanos, si ahora no hemos tenido ningún problema, si ahora no hemos tenido ninguna situación extraña, si hasta ahora pareciera que las cosas nos van bien, viviendo de forma egoísta, pues lo que nos está avisando aquí es que Dios un día va a juzgar. Entonces Dios quiere que realmente vivamos como cristianos comprometidos, no pensando en nosotros, no pensando en nuestras cosas, sino pensando en lo que agrada a Dios. En primer lugar, Amós comienza hablando de la seguridad del juicio. Versos 7 y 8. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Verso 7 realmente me llama la atención y me asusta. Me asusta cuando dice: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Como les digo, la salvación la tenemos si somos hijos de Dios. Pero ¿cómo hemos vivido nuestro cristianismo? Pues obviamente también vamos a tener nuestras recompensas. Entonces, todo lo que yo haga con mala intención, y mala intención se llama aprovecharme, todo lo que haga con desgana, y si alguno dice: hermano, pero preparar un estudio, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de la necesidad de estudiar Romanos para poder enseñar, y creo que de hoy a mañana pues tenemos tiempo para poder profundizar y poder decir algo que realmente nos ha llamado la atención. Pero estudiar mal la palabra es un acto egoísta, porque no he querido dedicarle tiempo al estudio de Romanos, pero sí le he dedicado tiempo a otras muchas cosas. Otras cosas que sí me interesaban a mí. Y hermanos, eso significa juicio. Y como les digo, yo no estoy diciendo que yo estoy exento de juicio. Yo soy el primero. El primero que cuando miro lo que estamos hablando, tiemblo de las veces que he sido irreverente con la palabra. O que he sido irreverente con el hermano. O con el vecino, o con el amigo. Dios va a juzgar todo eso. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Hemos dado gloria a Dios a través de lo que hemos hecho? El segundo es que Amós le recuerda a Israel y nos recuerda a nosotros que el juicio será grave. Versos 9 y 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, ¿no? Eso se parece mucho a cuando Jesús sufrió en la cruz. Pero no, está hablando de juicio. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Es decir, Dios va a cambiar y Dios va a aplicar juicio por el pecado
que nosotros hayamos practicado. Hermanos, sé que batallamos con el pecado, sé que muchas veces estamos tratando de ver cómo haciendo cambios poco a poco, y eso es muy bueno, hermanos. El problema de aquí del pecado que está hablando contra Israel es que son pecados que han caído ya pues en la normalidad. No, pues hago esto y no pasa nada. Miento y no pasa nada. Me aprovecho de y no pasa nada. Hablo mal de y no pasa nada. Y entonces sigo haciéndolo, aún siendo consciente que está mal. Y hermanos, ahí va a haber juicio. Obviamente, como creyentes, no es juicio de salvación, pero es juicio de que Dios nos va a castigar o nos va a recompensar en función de cómo le hayamos dado la gloria a Dios a través de lo que estamos haciendo. Entonces el juicio será grave, hermanos. Hermanos, yo he vivido juicios. Dios castigándome. A veces un año después, a veces 2 años después, y a veces muchísimo más tiempo después. Y entonces cuando estás en ese proceso de lo que ha pasado de ese juicio, uno dice, wow, esto es consecuencia de lo que pasó y yo no he cambiado. Hermanos, estamos a tiempo de cambiar. Mientras tengamos vida, estamos a tiempo de tomar una buena dirección, porque el juicio será grave. Y por último, va a sonar bien raro, y es que Dios guarda silencio. Versos del 11 al 14. Comienza diciendo, aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Pero qué hambre? Hambre de oír la palabra de Jehová, dice el verso 11. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová. Los que juran por el pecado, verso 14 de Samaria, y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Miren, el juicio iba a ser tan duro contra Israel que luego iban a querer buscar la palabra, buscar a Dios, buscar escuchar la palabra a través de los profetas. ¿Y saben qué? No lo iban a escuchar. Hermanos, cuando el pecado llega a ser un hábito tan fuerte en nosotros, miren, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces no la abrimos? Porque no queremos que Dios nos confronte con su palabra. O saltamos los pasajes que sabemos que no nos interesan. Entonces, hermanos, y hay momentos en los cuales el pecado llega a ser tan fuerte en nosotros que decidimos no abrir la palabra. Creo, hermanos, que en esos momentos es cuando Dios guarda silencio. Y guarda silencio aunque tengamos la palabra, es decir, la leemos, pero la palabra no nos dice nada. Hablamos a Dios y pareciera que Dios no nos escucha. Entonces, hermanos, realmente debemos de ser conscientes en relación a nuestro compromiso con el Señor. Y, como les decía al principio, en medio de ese pensamiento de vivir una vida sin compromiso, Dios va a ponerle fin. Dios tiene paciencia ahora, pero el juicio va a llegar. Y ojo, y vamos a sufrir. Hermanos, ¿merece la pena sufrir? ¿O merece mejor la pena, en la medida que Dios nos habla, ir haciendo esos cambios? Creo que es un buen reto para todos nosotros este mensaje.
Vivamos vidas comprometidas, no solamente en la capilla. Vivamos vidas comprometidas allá donde estemos, cada cual en su lugar, compartiendo el Evangelio, siendo honesto, diciendo la verdad, cuidando a los demás, ayudando a los demás. Yo sé que la vida está difícil, pero hermanos, el que nos sostiene, el que provee del pan diario, como dice la oración del Padre Nuestro, el que provee el pan es Dios, no nosotros. Si Dios te ha dado un trabajo para que tengas el pan, ahí te ha dado el trabajo. Pero hermano, si por ayudar a los demás has tenido que dar tus 2 blancas como lo dio la viuda, no te preocupes, el Señor proveerá para que tú tengas. Pero ¿cómo nos comportamos con los demás? ¿Qué hacemos con los demás? ¿Cómo vivimos nuestro compromiso con el Evangelio? Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias por este mensaje que nos reta a vivir comprometidos contigo. Señor, esto es una llamada de atención, pero con amor, para que retomemos unas vidas de acuerdo a tu voluntad, mostrando tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.